Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Al escuchar las palabras de Jesús, los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesucristo respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Evangelio según San Juan capítulo 6, versos 52 al 59. El Hijo de Dios se convierte en alimento para la humanidad. La Eucaristía hace madurar un estilo de vida cristiano. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 23 de abril, año 2021. Este alimento renueva nuestras fuerzas para caminar a la gran liberación. Con este pan tenemos vida eterna. Cristo nos invita a la gran resurrección. Ese capítulo 6 del Evangelio según San Juan, a partir del versículo 52, nos ubica en el sentido propio de la Eucaristía, pan compartido para un mundo mejor. Eucaristía, pan de vida eterna. Eucaristía, sacramento. Eucaristía, donde se encuentra la máxima expresión de la entrega de Jesús de Nazaret por la historia de la humanidad. Es un discurso amplio que aparece en la Santa Biblia en ese capítulo 6, Evangelio según San Juan, y es el discurso que se le llama en la Biblia sobre el pan de vida. Y fue pronunciado por Jesús de Nazaret en la sinagoga de Cafarnaúm. ¿Cómo centrar hoy la atención sobre la Eucaristía? Hay suficientes documentos en la Iglesia Católica que nos pueden ayudar a todos los que somos bautizados a tener un concepto bien amplio, sabio y profundo acerca de la Eucaristía. Hay cartas encíclicas, hay también el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay dos encíclicas, hay dos cartas que sobresalen de San Juan Pablo II y del Papa Emérito Benedicto XVI. San Juan Pablo II dejó una carta excelente hablando de la Iglesia y de la Eucaristía. Y el Papa Emérito también un documento magistral llamado Sacramentum Caritatis, al hablar de la Eucaristía, fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia, decía el Papa Emérito con su documento El Sacramento de la Caridad sobre la Eucaristía. Y en ese documento del año 2007, el Papa Benedicto XVI hablaba de tres cosas fundamentales cuando uno va a hablar de Eucaristía. Lo primero, la Eucaristía es un misterio en el que debemos creer. De ahí arranca toda la importancia, la grandeza, la transformación, el cambio, el testimonio, la vida y la misión. Si la persona no cree en lo que está celebrando, es imposible. La persona debe creer y vivir lo que es la Eucaristía. Es el primer principio del Papa Emérito. Segundo principio, la Eucaristía es un misterio que se debe celebrar. La Eucaristía se celebra en comunión con los demás sacramentos, es el centro de la vida sacramental, es el inicio, es el retorno de la vida sacramental.
Y la tercera parte, el tercer principio del Papa Emérito, la Eucaristía es un misterio que se debe vivir. Uno cree en la Eucaristía, vamos a traducirlo en otras palabras. Las personas van a la Santa Misa, celebran la Eucaristía los sacerdotes en comunión con sus fieles y las personas debemos salir a vivir esa Eucaristía y a dar testimonio de lo que creemos y de lo que celebramos. Ahí está como una síntesis bien apretada de la importancia de la Eucaristía. El Papa Benedicto decía de la Eucaristía hablando de un misterio creído y celebrado que contiene como el principio de vida en nosotros y la forma de la existencia cristiana, decía el Papa Benedicto. Es decir, como comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo, como que nos hacemos partícipe de la vida divina de una manera cada vez más adulta y consciente cada vez que comulgamos el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, en aquella ocasión, el Papa en ese discurso citaba a San Agustín de Hipona en su famoso libro de las Confesiones y decía el Papa cómo el santo hablaba de la Eucaristía: soy el manjar de los grandes, crece y comerás, sin que por esto me transforme en ti como el alimento de tu carne, sino que tú te transformarás en mí, San Agustín. Esa es una frase bien profunda de la Eucaristía, según San Agustín de Hipona, como el alimento de tu carne, sino que tú te transformarás. Es decir, la persona come el cuerpo de Jesús de Nazaret, come la Eucaristía y se transforma en otra realidad. El alimento eucarístico que transforma a las personas, Cristo nos alimenta uniéndonos hacia Él. Entonces, ¿cómo es de importante la Eucaristía que debe transformar la vida de una persona? Una persona se da cuenta que la Eucaristía le está viniendo a bien y la está pudiendo celebrar y vivir bien cuando está notando cambio en su vida. Cuando la situación empeora, cuando las cosas no van bien, cuando la lengua se alarga un poco más, hay que revisar un poco qué está pasando con esa Eucaristía en esa persona. No es problema de la Eucaristía, es problema de la persona. San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, en ese verso 1, San Pablo invitaba a la comunidad a tener en cuenta en vivir y ser agradables a Dios, ser una persona muy agradable a Dios desde la Eucaristía. Y decía: los exhorto a ustedes por la misericordia de Dios, decía el santo, a presentar sus cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios. Ese es un culto razonable. Yo creo que cualquiera entiende esa frase de San Pablo. No necesita explicación decirle a una persona, la base está en que la Eucaristía, el culto que se le rinde a Dios, sea razonable, sea lógico. De ahí salga cantidad de personas que le hace mucho bien a la humanidad, a la sociedad, a la misma familia. El Papa Francisco, en un Angelus Regina Caeli, un 22 de junio del año 2014, el Papa Francisco decía de la Eucaristía: amor sin medida y un gran don de Dios. Es decir, vino Dios para darse a sí mismo como alimento para la persona que tenga fe, decía el Papa Francisco, un pan partido para los demás, como el Maestro entonces partió el pan. Para nosotros son los comportamientos hacia los demás los que demuestran la actitud de partir la vida para los demás. Oigan esa comparación del Papa Francisco. De la misma manera que el Papa como que partió el pan y lo que realmente es su carne. Y dice el texto sagrado: partió un pan ácimo y lo entregó. Es su carne, es su cuerpo. Nosotros lo convertimos en comportamientos, dice el Papa Francisco, a los comportamientos ante la Eucaristía, es decir, nos comunica y nos traduce el comportamiento según el Evangelio. Terminaba el Papa ese famoso Angelus en aquella ocasión diciendo: los comportamientos son como unos 5 o 6.
Primer comportamiento de una persona de la Eucaristía, docilidad a la palabra de Dios. Segundo comportamiento, fraternidad en la relación con las demás personas. Tercer comportamiento, una persona de un buen testimonio cristiano en la sociedad. Cuarto comportamiento, la caridad es el principio de una persona de la Eucaristía. Quinto comportamiento, la capacidad de ser persona de la esperanza, es decir, acoger a los excluidos, decía el Papa. Y sexto, comportamiento de una persona de Eucaristía, hace madurar un estilo de vida cristiana. Bien importante aprender mucho sobre la Eucaristía que hace madurar un estilo de vida cristiano. Si hay resultados, si hay cambios, la Eucaristía va muy bien en esa persona. Eucaristía, pan compartido para un mundo mejor. Este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Eucaristía, milagro